Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, en nuestro rincón de análisis y especulaciones sobre el fascinante mundo del espectáculo. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de mucha curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en uno de los misterios que tiene a medio mundo con la respiración contenida. Sí, así es, vamos a desentrañar la enigmática conexión entre Kerem y Hande. La verdad al descubierto, los sentimientos reales detrás de esa química tan palpable que nos tiene a todos hipnotizados. Hemos sido bombardeados por un aluvión de noticias, rumores, especulaciones y un sinfín de teorías que a veces se vuelven tan abrumadoras que es casi imposible discernir la verdad de la ficción. Son simplemente compañeros de elenco que comparten una amistad excepcional y una profesionalidad impecable. ¿O hay algo más profundo, algo que trasciende las cámaras, los guiones y los flashes de las cámaras? En este vídeo nos embarcaremos en un viaje exhaustivo, sumergiéndonos de lleno en este tema tan fascinante. Vamos a diseccionar cada señal, cada gesto sutil, cada palabra cuidadosamente elegida, y quizás, solo quizás, logremos arrojar un poco de luz sobre lo que realmente siente Kerem por Hande y viceversa. Porque, seamos honestos, la química que irradia de ellos es simplemente innegable y eso, amigos míos, siempre alimenta la imaginación, ¿verdad? Antes de que nos lancemos de cabeza en este análisis profundo y detallado, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo súper importante que siempre tiene un valor incalculable para nosotros. Si por alguna razón todavía no forman parte de esta comunidad increíble de investigadores y amantes del entretenimiento, este es el momento perfecto para unirse a la familia. Denle con todas sus fuerzas a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y asegúrense de activar esa campanita de notificaciones para que les lleguen nuestras alertas y no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, análisis y revelaciones. Nos encanta tenerlos cerca, interactuar con ustedes y compartir este viaje de descubrimiento. Y ahora sí, prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a iniciar nuestro viaje al corazón de Kerem y Hande. Desde el instante en que los vimos juntos en pantalla, esa chispa electrizante fue palpable, evidente para todos los que teníamos la suerte de presenciarla. No era solo actuación, ¿verdad? Era esa mirada que se cruza de forma casi telepática, esa sonrisa fugaz que se escapa sin querer, esa manera tan particular de interactuar que te hace pensar, de forma casi instintiva. Hay algo más aquí. Y no soy la única que lo piensa, porque las redes sociales explotan, literalmente, cada vez que hay una interacción entre ellos, por mínima que sea. Los fanáticos, con su aguda visión de detectives, están más que atentos a cada detalle, analizando cada foto, cada comentario, cada movimiento. A lo largo de su trabajo juntos, hemos sido testigos de innumerables momentos que trascienden la simple camaradería o la cordialidad profesional. Recordemos esas entrevistas donde se les ve tan cómodos el uno con el otro, riendo a carcajadas, bromeando con una naturalidad asombrosa, casi como si se conocieran de toda la vida, como si hubieran compartido incontables experiencias juntos antes de pisar un set de grabación. Esa facilidad para conectar, esa complicidad genuina, es algo que no se improvisa, que no se finge. Puede ser simplemente el resultado de un excelente entendimiento profesional y una gran química actoral. Posiblemente. Pero cuando esa conexión se traslada, se evidencia, en momentos que parecen más privados, en esas apariciones inesperadas donde se les ve juntos fuera de los escenarios de filmación, la cosa se pone infinitamente más interesante y digna de análisis. Hemos pasado horas, incontables horas, analizando miles de fotos y vídeos de ellos juntos. ¿Han notado alguna vez cómo Kerem a veces la mira? Hay una dulzura, una admiración profunda, un brillo en sus ojos que va mucho más allá de la simple admiración profesional hacia una colega talentosa. Es como si la viera, no solo como una actriz excepcional, sino como una persona especial, alguien que ilumina su mundo. Y Hande por su parte responde con una calidez, una confianza que también sugiere algo más que una simple amistad cordial. No se trata solo de ser amables o profesionales entre ellos, es una energía particular, una vibración única, que irradia de su conexión, haciéndola inconfundible. Y ahora hablemos del epicentro de las especulaciones, del campo de batalla de las interpretaciones, las redes sociales. Son un verdadero hervidero de análisis y teorías. Cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida, es analizado con lupa, con la precisión de un microscopio por los seguidores más devotos. A veces, un simple emoji puede desatar un torbellino de especulaciones, un huracán de hipótesis que recorre el ciberespacio.
Y aunque debemos ser siempre cautelosos con las interpretaciones apresuradas y las conclusiones precipitadas, es innegable que ambos se dan likes de forma consistente en sus publicaciones, comentan con frecuencia, e incluso, en ocasiones, se etiquetan mutuamente de una manera que muchos interpretan como sumamente cariñosa y afectuosa. Esto, para una gran cantidad de fanáticos, es una señal clara, inequívoca, de que hay un vínculo mucho más fuerte y profundo que una simple amistad. Ahora es fundamental recordar, y esto es crucial para mantener la objetividad en nuestro análisis, que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante e implacable. A veces las relaciones se magnifican hasta proporciones épicas, los rumores se alimentan de cada pequeña chispa y la línea entre lo público y lo privado se difumina hasta volverse casi invisible. Pero lo que hace que la historia de Kerem y Hande sea tan cautivadora, tan magnética, es precisamente esa autenticidad aparente, esa naturalidad que parece emanar de ellos en cada interacción. No intentan ocultar su conexión, no la disimulan, y eso, en el complicado y a menudo artificial mundo del espectáculo, ya es un gran indicio, una señal de que hay algo genuino en juego. Pensemos en los eventos a los que han asistido juntos, ya sean alfombras rojas, estrenos de películas o galas benéficas. Cuando están uno al lado del otro, no se nota una diferencia palpable en su comportamiento, una química especial en su forma de interactuar. Hay una cercanía física, un contacto visual prolongado, una forma de apoyarse mutuamente que va mucho más allá de lo estrictamente necesario o profesional. Se toman de la mano, se apoyan en los momentos de mayor aglomeración, se protegen de las cámaras con una naturalidad sorprendente como si fueran una unidad. Estos gestos, aunque puedan parecer pequeños e insignificantes para algunos, hablan volúmenes. Muestran un nivel de comodidad, de confianza y de afecto que es increíblemente difícil, si no imposible, de fingir. Y no podemos ni debemos ignorar las declaraciones que han hecho, o más bien, las que no han hecho, cuando se les pregunta directamente sobre su relación. A menudo responden con evasivas amables, con sonrisas que lo dicen todo y nada a la vez, o con declaraciones que refuerzan y recalcan su sólida amistad. Pero la manera en que dicen esas palabras, la forma en que sus miradas se encuentran, se conectan, mientras lo hacen, a veces te hace pensar, ¿están intentando protegernos de la verdad impactante, o están protegiendo algo que es realmente especial, algo que valoran por encima de todo y que quieren mantener a salvo del escrutinio público? Analizando el comportamiento de Kerem, especialmente en el contexto de sus interacciones con Hande, parece que tiene una debilidad especial por ella. Lo notamos en la forma en que la defiende en entrevistas, en la manera en que la elogia con tanta admiración cuando habla de su trabajo, de su talento. Hay un orgullo genuino en sus palabras, como si estuviera hablando de alguien que no solo admira profesionalmente, sino que también, quizás, ama. No se trata solo de reconocer un talento actoral excepcional, es algo más profundo, una conexión emocional, un cariño que trasciende la pantalla. Por otro lado, Hande también ha demostrado tener una gran apreciación por Kerem, y no solo como compañero de trabajo. Su sonrisa cuando él está cerca, su forma de apoyarlo incondicionalmente en sus proyectos, su lenguaje corporal cuando están juntos, todo indica una relación de mucha confianza, de profunda admiración y de un afecto muy sincero. Es esa reciprocidad, ese dar y recibir de emociones y gestos, lo que hace que la especulación sea tan tentadora y, francamente, tan justificada. No es una situación unilateral, ambos parecen estar en la misma sintonía, vibrando en la misma frecuencia emocional. Vamos a ser absolutamente sinceros y directos. La industria del entretenimiento puede ser un lugar increíblemente complicado y a menudo implacable. Los rumores y la presión mediática son una constante, y pueden hacer estragos en las relaciones. Y a veces lo más sensato, lo más inteligente para proteger una relación incipiente, especialmente si está en sus primeras etapas o si es algo que quieren mantener en un plano más privado, es no dar demasiados detalles, mantener un perfil bajo. Sin embargo, la forma en que interactúan en público, la manera en que sus miradas se cruzan con esa intensidad, el lenguaje corporal que irradia complicidad, todo sugiere, de manera contundente, que hay sentimientos reales y profundos en juego. Hemos tenido la oportunidad de ver a Kerem en el pasado, y su forma de relacionarse con sus parejas anteriores, por lo que hemos podido observar a través de los medios, no se compara con la intensidad, la naturalidad y la dulzura con la que se muestra con Hande. Hay una dulzura particular, una devoción palpable que parecen ser nuevas o al menos, mucho más evidentes y expresadas ahora. Y esto no es para juzgar sus relaciones pasadas, en absoluto, sino para notar un cambio significativo, una evolución en su forma de expresarse emocionalmente, una apertura que no habíamos visto antes.
Y Ande, por su parte, siempre ha sido muy cuidadosa y reservada con su vida privada. Sin embargo, con Kerem parece haber una apertura, una espontaneidad y una confianza que son refrescantes y admirables. Ella confía en él y él, a su vez, la respeta y la admira profundamente, demostrándolo en cada oportunidad. Esa admiración mutua, esa base sólida de respeto y confianza, es un cimiento robusto y perfecto para cualquier tipo de relación, sea cual sea su naturaleza. Los fanáticos, con su agudeza y su perspicacia característica, han captado estas señales, han leído entre líneas, y han creado sus propias teorías, sus propias narrativas. Y lo fascinante es que muchas de esas teorías, la gran mayoría, apuntan en la misma dirección, que entre Kerem y Ande hay algo mucho más que una amistad, algo que va más allá de la cordialidad. No es solo la química que vemos en pantalla, esa magia que nos cautiva en cada escena, es la química que parece extenderse y manifestarse en la vida real la que ha encendido la imaginación colectiva y la ha puesto a trabajar a toda máquina. Pensemos en las dedicatorias, en los pequeños gestos de apoyo que se brindan mutuamente. Cuando uno tiene un nuevo proyecto, el otro es a menudo el primero en felicitarlo públicamente y en promoverlo con entusiasmo. Esa unidad, ese apoyo incondicional y visible, es una señal clara de que se ven como un equipo, como dos personas que se alegran genuinamente por los éxitos del otro, que celebran sus triunfos como si fueran propios. Y ese tipo de apoyo sincero y desinteresado es, a menudo, un reflejo directo de sentimientos más profundos y significativos. Además, consideremos detenidamente las entrevistas donde se les pregunta directamente sobre su relación, sobre la naturaleza de su vínculo. Si bien pueden responder de forma diplomática, calculada, la forma en que lo hacen, la risa nerviosa que a veces escapa, la mirada cómplice que comparten, todo indica que hay una historia detrás de esas respuestas cuidadosamente elaboradas. No es el vacío de una amistad simple y llana, es la complejidad de una conexión que prefieren, por el momento, proteger y mantener en un plano más íntimo. Y luego están los rumores, esos que se alimentan de cada pequeña pista, de cada foto casual, de cada comentario ambiguo. Pero incluso en medio de este mar de rumores, hay una base de verdad palpable que resuena de manera contundente con la forma en que Kerem y Ande interactúan, tanto en público como en privado. No son rumores infundados o meras invenciones, son especulaciones basadas en evidencia observable, en patrones de comportamiento recurrentes que no pasan desapercibidos para quienes prestan atención. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro análisis, un punto donde podemos empezar a vislumbrar la verdad con mayor claridad. La evidencia acumulada, tanto la pública y fácilmente observable como la que inferimos de su comportamiento y sus interacciones, apunta de manera abrumadora a una relación que va mucho más allá de una simple amistad. Hay un cariño genuino, una admiración mutua profunda, una complicidad innegable que es simplemente imposible de ignorar o de descartar. En resumen, queridos amigos, hemos desglosado meticulosamente las señales, las interacciones sutiles y los momentos significativos que nos hacen pensar, con una convicción cada vez mayor, que Kerem y Ande están viviendo algo verdaderamente especial. La química electrizante que observamos en pantalla parece haberse trasladado de manera natural y fluida a la vida real, y sus gestos, sus miradas, su apoyo mutuo incondicional, todo sugiere que sus sentimientos son genuinos, profundos y probablemente recíprocos. Si bien ellos mismos, hasta la fecha, no han confirmado oficialmente una relación romántica, las pistas son contundentes, las señales son claras y nos invitan poderosamente a creer en la apasionante posibilidad de que su vínculo sea mucho más que una simple y fraternal amistad. Y hasta aquí nuestro profundo análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir este tiempo con ustedes, desentrañando este misterio tan intrigante y cautivador. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo, y que les haya aportado nuevas perspectivas y puntos de vista. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Ande? ¿Creen que hay algo más entre ellos, un romance incipiente o una relación consolidada? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada uno de sus puntos de vista, sus interpretaciones y debatir con ustedes de forma respetuosa. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si han disfrutado de nuestro análisis detallado y de la conversación que hemos generado, por favor, no se olviden de regalarle un gran pulgar hacia arriba, ese gesto que nos indica que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kerem y Ande, con todos aquellos que disfrutan de estas investigaciones y análisis, para que todos podamos ser parte de esta conversación fascinante y enriquecedora.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Cada nuevo suscriptor es un regalo invaluable para nosotros y nos motiva enormemente a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes, nuestra querida comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un viaje apasionante. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por descubrir, más historias por analizar y, quién sabe, quizás con nuevas revelaciones. Hasta la próxima y cuídense mucho.